¿Cómo pudo la pista de un aeropuerto, un lugar diseñado para la seguridad o orden, convertirse en el escenario de la catástrofe aérea más mortífera de la historia, un evento que cobró la vida de 583 almas inocentes en un instante? La tragedia de Tenerife, ocurrida el 27 de marzo de 1977, no fue un simple accidente. Fue una convergencia devastadora de errores humanos, fallas de comunicación y condiciones ambientales adversas que redefinieron para siempre los protocolos de seguridad aérea. Este evento no solo expuso las vulnerabilidades inherentes a la complejidad de la aviación, sino que también sirvió como un doloroso catalizador para una transformación radical en la forma en que los pilotos se comunican. Los controladores gestionan el tráfico y los aeropuertos operan en condiciones de baja visibilidad. Fue un momento que, a pesar de su horror, sentó las bases para una era de mayor seguridad en los cielos, demostrando que incluso de la oscuridad más profunda puede surgir la luz del aprendizaje y la mejora continua. La importancia del desastre de Tenerife en la historia de la aviación es incalculable. Antes de aquel fatídico día, la industria aérea operaba bajo la premisa de que los accidentes eran, en su mayoría, el resultado de fallas mecánicas o errores aislados. Tenerife desmanteló esa ilusión, revelando que la interacción humana, la comunicación y la gestión de recursos en la cabina, CRM, eran tan cruciales como la ingeniería de las aeronaves. El accidente no solo expuso deficiencias en el diseño de los procedimientos de control de tráfico aéreo en aeropuertos pequeños y la falta de estandarización en la fraseología de la aviación, sino que también puso de manifiesto la peligrosa combinación de la prisa, la presión operacional y la complacencia. Lo que estaba en juego para la aviación mundial era la confianza misma del público en la seguridad de los vuelos comerciales. La tragedia de Tenerife fue un llamado de atención global, una lección brutalmente aprendida que obligó a la industria a reevaluar cada aspecto de sus operaciones, desde la formación de los pilotos hasta la infraestructura de los aeropuertos, con el objetivo de garantizar que un evento de tal magnitud nunca más se repitiera. Fue el punto de inflexión que transformó la seguridad aérea de un concepto reactivo a uno proactivo, impulsando una cultura de mejora continua y prevención. En el centro de esta tragedia se encontraban dos gigantes de los cielos, dos Boeing 747, símbolos de la era dorada de la aviación. El primero, el vuelo KLM-485, un Boeing 747-206B, apodado Rhein, era un avión robusto y confiable, con 4 motores Pratt & Whitney JT9D7W que le proporcionaban una potencia inmensa. Era un caballo de batalla de la flota de KLM, con una reputación impecable de seguridad y mantenimiento. Su envergadura de casi 60 metros y su longitud de más de 70 metros lo convertían en una mole imponente, capaz de transportar cientos de pasajeros a través de continentes. El segundo, el vuelo Pan Am 1736, un Boeing 747-121, llamado Clipper Victor, era igualmente impresionante, aunque ligeramente más antiguo. También propulsado por 4 motores Pratt & Whitney JT9D7A. Este avión había sido el primero en completar un vuelo comercial transpacífico sin escalas, un testimonio de su capacidad y fiabilidad. Ambos, 747, eran aeronaves de fuselaje ancho, diseñadas para la comodidad y la eficiencia en vuelos de larga distancia, equipadas con sistemas de navegación avanzados para la época, incluyendo sistemas de referencia inercial, IRS, y pilotos automáticos sofisticados. Para un Lego, imagine 2 transatlánticos gigantes, cada uno con su propia tripulación experimentada, navegando en un puerto con visibilidad casi nula. La analogía es imperfecta, pero captura la escala y la complejidad de lo que estaba a punto de suceder.
Estos aviones, diseñados para la seguridad, se encontraron en una situación donde la comunicación y la comprensión humana se convertirían en sus mayores vulnerabilidades. La historia de Tenerife no puede contarse sin humanizar a sus protagonistas. En la cabina del KLM 485, el capitán Jacob Veldhuizen van Santen, de 50 años, era una leyenda en KLM. Con más de 11.700 horas de vuelo, era el jefe de pilotos de Boeing 747 de la aerolínea. Una figura carismática y altamente respetada, incluso apareciendo en los anuncios de seguridad de la compañía. Su experiencia era incuestionable, pero su perfil psicológico, bajo la presión de un desvío inesperado y la prisa por cumplir con las regulaciones de tiempo de servicio de la tripulación, se volvería un factor crítico. A su lado, el primer oficial Klaas Meurs, de 42 años, y el ingeniero de vuelo Willem Schreuder, de 48 años, ambos con miles de horas de vuelo, completaban una tripulación altamente experimentada. En el Pan Am 1736, el capitán Victor Grubbs, de 57 años, con más de 21. 0 horas de vuelo, era un veterano de la aviación, conocido por su meticulosidad y cautela. El primer oficial Robert Bragg, de 39 años, y el ingeniero de vuelo George Warnes, de 46 años, eran igualmente competentes. A bordo del KLM, 234 pasajeros y 14 tripulantes se dirigían a Gran Canaria para unas vacaciones, mientras que en el Pan Am, 380 pasajeros y 16 tripulantes, en su mayoría jubilados estadounidenses, esperaban disfrutar de un crucero. La ruta original de ambos vuelos era el aeropuerto de Gran Canaria, pero un atentado terrorista en ese aeropuerto los desvió al pequeño aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, una isla volcánica en el Atlántico. La tensión comenzó a crecer en el aeropuerto improvisado, abarrotado de aviones desviados, con una visibilidad que se deterioraba rápidamente debido a una densa niebla. La prisa del capitán Van Santen por despegar antes de que se agotara su tiempo de servicio, la falta de familiaridad de las tripulaciones con el aeropuerto de Tenerife y la barrera del idioma en las comunicaciones con la torre de control crearon un caldo de cultivo para el desastre. Cada minuto que pasaba, la niebla se hacía más espesa, envolviendo la pista en un manto blanco, y la tensión en las cabinas de ambos gigantes se volvía casi insoportable, un preludio silencioso a la catástrofe inminente. La mañana del 27 de marzo de 1977, el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife estaba sumido en una densa niebla, una condición inusual para la isla. El desvío de múltiples vuelos debido a una amenaza de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria había transformado el pequeño aeropuerto en un caos. Dos Boeing 747, el KLM 485 y el Pan Am 1736 se encontraban en la pista principal, la única operativa, preparándose para el despegue. El KLM, con el capitán Van Santen al mando, estaba en la cabecera de la pista 30, listo para rodar. El Pan Am, por su parte, había recibido instrucciones de rodar por la misma pista y tomar la tercera salida a la izquierda para despejarla. Sin embargo, la niebla era tan espesa que la visibilidad era inferior a 300 metros, haciendo que la tripulación del Pan Am tuviera dificultades para identificar la salida correcta. Mientras tanto, en la cabina del KLM, la prisa era palpable. El capitán Van Santen, ansioso por despegar antes de que se agotara su tiempo de servicio, comenzó a acelerar los motores para el despegue sin haber recibido la autorización final de la torre de control. El primer oficial del KLM, Klaas Meurs, notó la falta de autorización y preguntó: «¿Estamos despejando?». Van Santen respondió con un rotundo «sí». La torre de control, al escuchar la transmisión del KLM, que era ambigua y parecía indicar que estaban en posición de despegue en lugar de despegando, intentó aclarar la situación. El controlador de tráfico aéreo, un joven inexperto, dijo:
KLM 4885, espere para el despegue, lo autorizaré. Sin embargo, debido a una interferencia de radio causada por la transmisión simultánea del Pan Am, que confirmaba que aún estaban en la pista, la parte crucial del mensaje de la torre de control no fue escuchada en la cabina del KLM. El Pan Am, por su parte, continuaba rodando lentamente por la pista, buscando la salida correcta en medio de la niebla. El capitán Grubbs y su tripulación estaban frustrados por la visibilidad y la confusión. «Estamos todavía en la pista», transmitió el Pan Am a la torre, una frase que, irónicamente, sellaría el destino de ambos aviones. En ese momento, el KLM, ya a toda velocidad, emergió de la niebla. El ingeniero de vuelo del Pan Am, George Warnes, fue el primero en ver las luces de aterrizaje del KLM a través de la niebla. «¡Ahí viene!», gritó. El capitán Grubbs intentó desesperadamente girar el 747 del Pan Am fuera de la pista, pero era demasiado tarde. A las 17:06:50 hora local, el KLM 4885, con una velocidad de aproximadamente 290 km/h, impactó contra la parte superior del Pan Am 1736. El impacto fue devastador. El ala izquierda del KLM arrancó la parte superior del fuselaje del Pan Am, incluyendo la cabina de pasajeros y parte de la cabina de vuelo, antes de que el propio KLM se estrellara a unos 150 metros más adelante, explotando en una bola de fuego. La escena era de un horror inimaginable, con restos de ambos aviones esparcidos por la pista y una densa columna de humo negro elevándose hacia el cielo. La niebla, que había sido un factor contribuyente, ahora ocultaba la magnitud de la tragedia, dejando a los equipos de rescate luchando en un infierno de fuego y escombros. La recriminación y la incredulidad se apoderaron de la torre de control mientras el mundo entero observaba, atónito, la magnitud de la catástrofe. Los factores contribuyentes al desastre de Tenerife son una compleja red de eventos y decisiones, donde ningún elemento por sí solo fue la causa única, sino que su interacción creó la tormenta perfecta. La densa niebla fue el factor ambiental más obvio, reduciendo drásticamente la visibilidad y dificultando las operaciones. Sin embargo, la niebla por sí sola no causa accidentes. Fue la forma en que las fallas de comunicación y los errores humanos interactuaron con ella lo que resultó fatal. La ambigüedad en la fraseología de la aviación fue un punto crítico. La frase «estamos en posición de despegue», utilizada por el capitán Van Santen, fue interpretada por la torre de control como una confirmación de que el avión estaba listo, pero no autorizado, para despegar. Sin embargo, Van Santen la interpretó como una autorización para iniciar la carrera de despegue. La interferencia de radio jugó un papel crucial, ya que la transmisión simultánea del Pan Am y la torre de control impidió que el mensaje vital de «esperar para el despegue» llegara claramente a la cabina del KLM. Esto se sumó a la prisa del capitán Van Santen, impulsada por la necesidad de cumplir con las regulaciones de tiempo de servicio de la tripulación y la frustración por el desvío y el retraso. Su fuerte personalidad y autoridad dentro de KLM también pudieron haber contribuido a que el primer oficial y el ingeniero de vuelo no cuestionaran su decisión de despegar sin autorización clara, un fallo en el gerenciamiento de recursos de la tripulación, CRM. La falta de familiaridad de las tripulaciones con el aeropuerto de Los Rodeos, un aeropuerto pequeño y con una configuración de pista que no estaba diseñada para manejar un tráfico tan intenso de aviones de fuselaje ancho, también fue un factor. La ausencia de un sistema de radar de superficie en el aeropuerto que habría permitido a los controladores ver la posición de los aviones en la pista en condiciones de baja visibilidad fue una deficiencia tecnológica significativa. Finalmente, la presión operacional general, con múltiples aviones desviados y la necesidad de reanudar los vuelos lo antes posible,
creó un ambiente propicio para errores. Cada uno de estos elementos, como piezas de un rompecabezas macabro, encajó perfectamente para sellar el destino de 583 personas, transformando un día normal en una tragedia sin precedentes. El impacto posterior del desastre de Tenerife fue sísmico para la industria de la aviación, provocando cambios que salvaron innumerables vidas en las décadas siguientes. La lección más fundamental fue la revolución en la comunicación de la aviación. Se implementó la fraseología estándar de la OACI, Organización de Aviación Civil Internacional, eliminando ambigüedades y garantizando que las instrucciones de la torre de control fueran claras, concisas e inequívocas. Frases como "cleared for takeoff", autorizado para despegue, se volvieron obligatorias y cualquier otra expresión similar fue prohibida. El gerenciamiento de recursos de la tripulación, CRM, se convirtió en un pilar fundamental del entrenamiento de pilotos. Se enseñó a los pilotos a comunicarse de manera más efectiva, a cuestionar la autoridad cuando fuera necesario y a trabajar como un equipo cohesionado, donde cada miembro tiene la responsabilidad de señalar posibles errores. La importancia de la escucha activa y la confirmación de las instrucciones se enfatizó en todos los niveles. Los aeropuertos de todo el mundo invirtieron en tecnología de radar de superficie, ASD, permitiendo a los controladores ver la posición exacta de las aeronaves en la pista, incluso en condiciones de visibilidad cero. Se revisaron los procedimientos de rodaje en aeropuertos congestionados o con baja visibilidad, con rutas de rodaje más claras y señalización mejorada. La formación de controladores de tráfico aéreo también se intensificó, con un mayor énfasis en la gestión de situaciones de estrés y la comunicación efectiva. La tragedia de Tenerife, en su horror, se convirtió en el catalizador para una era de seguridad sin precedentes en la aviación. Cada vida perdida en esa pista se transformó en una lección aprendida, un ladrillo en la construcción de un sistema más robusto y resiliente. Las regulaciones se endurecieron, los entrenamientos se volvieron más rigurosos y la tecnología se adaptó para prevenir futuras catástrofes. El legado de Tenerife es la prueba de que, incluso de las mayores tragedias, la humanidad tiene la capacidad de aprender, adaptarse y construir un futuro más seguro, honrando la memoria de aquellos que, involuntariamente, contribuyeron a esta evolución. En la conclusión de esta desgarradora narrativa, emerge una reflexión profunda y conmovedora. La tragedia de Tenerife, con su inmensa pérdida de vidas, no fue un final, sino un doloroso pero necesario punto de inflexión. Nos enseñó que la seguridad en la aviación no es un estado, sino un proceso continuo, una búsqueda incesante de la perfección, donde cada error, cada sacrificio, se convierte en una lección vital que salva innumerables vidas en el futuro. Nos recordó la fragilidad de la comunicación humana y la importancia de la humildad, incluso para los más experimentados. Las 583 almas que perecieron en esa pista no lo hicieron en vano. Sus voces silenciadas resonaron en los pasillos de la aviación mundial, impulsando cambios que hoy protegen a millones de viajeros. Tenerife es un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor de progreso. Cada vuelo que despega y aterriza de forma segura en la actualidad es un testimonio silencioso de las lecciones aprendidas de aquel día. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó, dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia, en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean cada día un lugar más seguro para todos.
Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La narrativa de la tragedia de Tenerife es una epopeya de proporciones griegas, un drama humano que se desarrolló en un escenario de niebla y confusión. Para comprender plenamente la magnitud de lo que se perdió, debemos adentrarnos en las vidas de quienes estaban a bordo, en sus sueños, esperanzas y en los momentos finales de sus existencias. En el KLM 488-5, la atmósfera era de anticipación y alegría. Familias enteras, parejas de recién casados y grupos de amigos se dirigían a Gran Canaria para disfrutar de unas merecidas vacaciones de Pascua. Entre ellos se encontraba una joven pareja que celebraba su luna de miel, sus rostros iluminados por la promesa de un futuro juntos. Había también un grupo de jubilados, amigos de toda la vida, que habían ahorrado durante años para este viaje, soñando con el sol y el mar. En la cabina de pasajeros, las azafatas, con sus impecables uniformes de KLM, se movían con gracia y profesionalismo, atendiendo a los pasajeros con sonrisas que ocultaban la creciente tensión por el retraso. La decisión del capitán Van Zanten de repostar en Tenerife, aunque lógica desde el punto de vista operativo para ahorrar tiempo en Gran Canaria, añadió un peso adicional a la aeronave, un factor que, aunque no fue la causa directa del accidente, contribuyó a la violencia del impacto y al infierno que se desató después. Cada minuto que pasaba en la pista de los rodeos, la impaciencia crecía, no solo en la cabina de vuelo, sino también entre los pasajeros, que anhelaban llegar a su destino y comenzar sus vacaciones. La niebla, que al principio era una simple molestia, se convirtió en un presagio ominoso, un velo que ocultaba el destino que les aguardaba. En el Pan Am 1736, la situación era similar, pero con un matiz diferente. La mayoría de los pasajeros eran jubilados estadounidenses, embarcados en un crucero de lujo que comenzaría en Gran Canaria. Para muchos, era el viaje de sus vidas, la culminación de años de trabajo y planificación. Había veteranos de guerra, abuelos que viajaban para reunirse con sus familias y parejas que celebraban sus bodas de oro. La atmósfera a bordo era de camaradería y expectación. El desvío a Tenerife fue una frustración, pero la tripulación del Pan Am, bajo el mando del experimentado capitán Grubbs, mantuvo la calma y la profesionalidad. A diferencia del KLM, el Pan Am no tenía la misma prisa por despegar. Su tripulación estaba dispuesta a esperar a que las condiciones mejoraran, una decisión que, en retrospectiva, podría haber salvado vidas si no fuera por la cadena de eventos que se desencadenó. La comunicación entre la cabina del Pan Am y la torre de control, aunque obstaculizada por el acento y la fraseología no estándar, fue más cautelosa. El capitán Grubbs y su tripulación expresaron repetidamente su incertidumbre sobre la posición en la pista y la dificultad para encontrar la salida correcta. Sus voces, grabadas en la caja negra, son un testimonio de la confusión y la creciente ansiedad que sentían. Mientras el KLM aceleraba hacia ellos, los pasajeros del Pan Am estaban ajenos al peligro inminente. Algunos leían, otros conversaban y algunos simplemente miraban por las ventanillas la densa niebla, sin saber que en cuestión de segundos sus vidas serían truncadas de la manera más brutal e inimaginable. La colisión fue un evento de una violencia inenarrable. El impacto del KLM, a una velocidad de casi 300 km/h, partió en dos al Pan Am, desatando un infierno de fuego y metal.
Para los que estaban en la parte delantera del Pan Am, la muerte fue instantánea. Para los que estaban en la parte trasera, comenzó una lucha desesperada por la supervivencia en medio de un caos de humo, fuego y escombros. La historia de los supervivientes del Pan Am es un testimonio de la resiliencia humana en las circunstancias más extremas. A pesar de las quemaduras y las heridas, lograron escapar de los restos en llamas, ayudándose unos a otros en un acto de heroísmo y desesperación. Sus relatos, llenos de dolor y trauma, son un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida y de la fuerza del espíritu humano para sobrevivir incluso en el infierno. La investigación que siguió al desastre de Tenerife fue una de las más complejas y exhaustivas de la historia de la aviación. Investigadores de España, los Países Bajos y los Estados Unidos trabajaron juntos para reconstruir la secuencia de eventos que llevó a la catástrofe. Las cajas negras de ambos aviones, recuperadas de entre los escombros, fueron cruciales para entender lo que sucedió en las cabinas de vuelo en los momentos finales. Las grabaciones de voz de la cabina del KLM revelaron la prisa del capitán Van Santen y la falta de una comunicación clara y asertiva por parte de su tripulación. Las grabaciones del Pan Am mostraron la confusión de la tripulación y sus intentos por seguir las instrucciones de la torre de control en condiciones de visibilidad casi nula. El informe final, publicado en 1978, concluyó que la causa principal del accidente fue la decisión del capitán del KLM de despegar sin autorización. Sin embargo, el informe también señaló una serie de factores contribuyentes, incluyendo la densa niebla, las fallas de comunicación, la interferencia de radio y la falta de un radar de superficie en el aeropuerto. La tragedia de Tenerife no fue el resultado de un solo error, sino de una cadena de errores, una tormenta perfecta de circunstancias que se alinearon de la manera más trágica posible. La industria de la aviación aprendió lecciones invaluables de esta tragedia. La implementación de la fraseología estándar de la OACI, la mejora del CRM y la instalación de radares de superficie en los aeropuertos fueron solo algunas de las medidas que se tomaron para evitar que un desastre similar volviera a ocurrir. La memoria de las 583 víctimas de Tenerife vive en cada una de estas mejoras, en cada vida que se ha salvado gracias a las lecciones aprendidas de aquel día. Su sacrificio, aunque involuntario, no fue en vano. Se convirtieron en los guardianes silenciosos de los cielos, recordándonos siempre la importancia de la comunicación, la precaución y el respeto por la vida humana en la aviación. La recreación de los momentos previos al impacto es una inmersión en la tensión y la confusión que reinaba en la pista de los rodeos. A las 17:02, el KLM 4805, tras repostar, se encontraba en la cabecera de la pista 30, listo para despegar. El capitán Van Santen, con la presión del tiempo sobre sus hombros, estaba ansioso por partir. La torre de control le dio instrucciones de rodar hasta el final de la pista, girar 180 grados y esperar la autorización de despegue. Mientras tanto, el Pan Am 1736, que había estado esperando detrás del KLM, recibió instrucciones de rodar por la misma pista y tomar la tercera salida a la izquierda. La visibilidad, sin embargo, era tan pobre que la tripulación del Pan Am no estaba segura de cuál era la tercera salida. Las salidas no estaban claramente marcadas y la niebla dificultaba la orientación. El capitán Grubbs y su tripulación discutieron sobre la dificultad de la maniobra, con el primer oficial Bragg expresando su preocupación por tener que girar el enorme 747 en una pista estrecha. A las 17:05, el KLM había completado su giro de 180 grados y estaba alineado en la pista, listo para despegar.
El capitán Van Santen, sin esperar la autorización de la torre, comenzó a avanzar las palancas de empuje. El ingeniero de vuelo Schröder, notando la acción prematura, preguntó: «¿No tenemos autorización de despegue?» Van Santen, con una confianza que rayaba en la arrogancia, respondió: «No, ya sé. Adelante. Pregunta». En ese momento, el primer oficial Meurs contactó a la torre y dijo: «KLM 4885 está listo para el despegue. Estamos esperando nuestra autorización de tráfico». La torre respondió con la autorización de ruta, pero no con la autorización de despegue. La fraseología utilizada fue: KLM 4885 está autorizado para el viraje a la derecha después del despegue. Proceda con rumbo 040 hasta interceptar el radial 325 del borde de Las Palmas. Esta instrucción, aunque estándar, fue interpretada por Van Santen como una autorización implícita para despegar. Él ya estaba en movimiento. Meurs, siguiendo el protocolo, repitió la autorización de ruta a la torre y añadió, casi como un pensamiento posterior: «Estamos ahora en despegue». Esta frase, transmitida en un momento de alta tensión, fue el punto de no retorno. La torre de control, al escuchar esto, se alarmó. El controlador, un joven de 27 años llamado Michel, respondió de inmediato: «Ok, espere para el despegue, lo llamaré». Sin embargo, en ese mismo instante, el primer oficial del Pan Am, Robert Bragg, transmitió por la misma frecuencia: «No, todavía estamos rodando por la pista, Clipper 1736». Las dos transmisiones, superpuestas, crearon una interferencia de radio, un chillido agudo que duró varios segundos. En la cabina del KLM solo se escuchó el OK del controlador, seguido del chillido. La parte crucial del mensaje, «espere para el despegue», se perdió en el ruido. El ingeniero de vuelo del KLM, Schröder, expresó una última duda: «No está despejada la pista». Van Santen, con una certeza inquebrantable, respondió: «¿Qué dices?». Schröder repitió: «¿No está despejada la pista, el Pan Am?». Van Santen, con una confianza que hoy resulta escalofriante, respondió: «Oh, sí», y continuó acelerando. En la cabina del Pan Am, la tripulación vio las luces del KLM emergiendo de la niebla. El capitán Groves gritó: «¡Dios mío, ahí viene! ¡Viren, viren, viren!». Intentó desesperadamente sacar el 747 de la pista, pero era demasiado tarde. El impacto fue inevitable. El KLM, en su carrera de despegue, se elevó brevemente, pero su tren de aterrizaje y la parte inferior de su fuselaje chocaron violentamente contra la parte superior del Pan Am, arrancando el techo de la cabina de pasajeros y la cola. El KLM, mortalmente herido, continuó volando unos metros más antes de estrellarse contra la pista y explotar en una bola de fuego. El Pan Am, partido en dos, también fue consumido por las llamas. La tragedia se había consumado. La niebla, que había sido el telón de fondo de este drama, ahora se mezclaba con el humo negro de los restos en llamas, creando una escena de devastación apocalíptica. Los equipos de rescate, alertados por las explosiones, se encontraron con un infierno en la tierra, una tarea de rescate que se convirtió en una operación de recuperación de cuerpos. La magnitud de la tragedia era abrumadora, un testimonio silencioso de la fragilidad de la vida y de las consecuencias devastadoras de una cadena de errores humanos. El análisis de los factores humanos en el desastre de Tenerife es un estudio profundo de la psicología del error. El capitán Van Santen, a pesar de su vasta experiencia, se convirtió en una víctima de lo que se conoce como visión de túnel. Su prisa por despegar, impulsada por las regulaciones de tiempo de servicio y la frustración por el retraso, lo llevó a centrarse en un solo objetivo, ignorando las señales de advertencia y las dudas de su propia tripulación.
Su autoridad y prestigio dentro de KLM crearon una dinámica de cabina en la que el primer oficial y el ingeniero de vuelo, a pesar de sus preocupaciones, no se sintieron lo suficientemente empoderados para desafiar su decisión de manera asertiva. Este es un ejemplo clásico de un fallo en el CRM, un concepto que en ese momento aún estaba en su infancia. La comunicación, tanto dentro de la cabina del KLM como entre los aviones y la torre de control, fue un fracaso catastrófico. La fraseología no estándar, las transmisiones simultáneas y la barrera del idioma contribuyeron a un malentendido fatal. La torre de control, por su parte, estaba sobrecargada de trabajo y operando con un equipo limitado. El controlador de tráfico aéreo, aunque seguía los procedimientos, no fue lo suficientemente asertivo para asegurarse de que sus instrucciones fueran comprendidas y obedecidas. La falta de un radar de superficie en el aeropuerto fue una deficiencia tecnológica crítica que impidió a los controladores tener una imagen clara de la situación en la pista. En la cabina del Pan Am, la tripulación, aunque más cautelosa, también se vio afectada por la confusión y la falta de información clara. Su dificultad para encontrar la salida correcta y su frustración por la situación contribuyeron a la tensión general. La tragedia de Tenerife es un recordatorio sombrío de que los accidentes aéreos rara vez son el resultado de un solo error. Son más bien el producto de una compleja interacción de factores humanos, tecnológicos y ambientales. Es una lección sobre la importancia de la humildad, la comunicación clara y el trabajo en equipo en la aviación. Lecciones que se escribieron con la sangre de 583 personas en una pista de aterrizaje en una isla remota del Atlántico. La memoria de Tenerife es un llamado constante a la vigilancia, a la mejora continua y a la búsqueda incesante de la seguridad en los cielos. Un tributo a aquellos que perdieron la vida en el día más oscuro de la historia de la aviación. El impacto posterior del desastre de Tenerife fue sísmico para la industria de la aviación, provocando cambios que salvaron innumerables vidas en las décadas siguientes. La lección más fundamental fue la revolución en la comunicación de la aviación. Antes de Tenerife, la fraseología en las comunicaciones entre pilotos y controladores era a menudo informal y ambigua, lo que abría la puerta a malentendidos catastróficos. Tras la tragedia, la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, implementó una fraseología estándar obligatoria, eliminando cualquier ambigüedad. Frases como "cleared for takeoff", autorizado para despegue, se volvieron las únicas aceptables para dar permiso de despegue y cualquier otra expresión similar fue prohibida. Esto aseguró que las instrucciones de la torre de control fueran claras, concisas e inequívocas, sin dejar lugar a interpretaciones erróneas. Además, se enfatizó la importancia de la escucha activa y la confirmación de las instrucciones, requiriendo que los pilotos repitieran las instrucciones críticas para asegurar que las habían comprendido correctamente. Esta simple pero poderosa medida ha evitado innumerables incidentes desde entonces. Otro pilar fundamental que surgió de Tenerife fue el gerenciamiento de recursos de la tripulación, CRM. Antes de 1977, la cultura en la cabina de vuelo era a menudo jerárquica, con el capitán como una figura de autoridad incuestionable. Tenerife demostró los peligros de esta dinámica, donde el primer oficial y el ingeniero de vuelo del KLM no se sintieron lo suficientemente cómodos para desafiar la decisión del capitán Van Zanten de manera asertiva. Tras el accidente, el CRM se convirtió en una parte integral del entrenamiento de pilotos en todo el mundo. Se enseñó a los pilotos a comunicarse de manera más efectiva, a cuestionar la autoridad cuando fuera necesario, sin ser irrespetuosos,
y a trabajar como un equipo cohesionado, donde cada miembro tiene la responsabilidad de señalar posibles errores o preocupaciones. Se promovió una cultura de cabina abierta, donde la comunicación bidireccional y el intercambio de información son fundamentales para la seguridad. Esta transformación cultural ha empoderado a los copilotos y a los ingenieros de vuelo, convirtiéndolos en una línea de defensa crucial contra el error humano. La tecnología aeroportuaria también experimentó una modernización significativa. La ausencia de un sistema de radar de superficie, ASDE, en los rodeos fue una deficiencia crítica que impidió a los controladores ver la posición exacta de los aviones en la pista en condiciones de baja visibilidad. Tras Tenerife, la instalación de radares de superficie avanzados se convirtió en una prioridad en los aeropuertos de todo el mundo, permitiendo a los controladores tener una imagen clara de la situación en la pista, incluso en condiciones de visibilidad cero. Además, se revisaron los procedimientos de rodaje en aeropuertos congestionados o con baja visibilidad, con rutas de rodaje más claras, señalización mejorada y la implementación de luces de pista y sistemas de guía que facilitan la navegación de las aeronaves en tierra. La formación de controladores de tráfico aéreo también se intensificó, con un mayor énfasis en la gestión de situaciones de estrés, la comunicación efectiva y la toma de decisiones bajo presión. Se les capacitó para ser más asertivos y para reconocer y corregir rápidamente cualquier ambigüedad en las comunicaciones. La tragedia de Tenerife, en su horror, se convirtió en el catalizador para una era de seguridad sin precedentes en la aviación. Cada vida perdida en esa pista se transformó en una lección aprendida, un ladrillo en la construcción de un sistema más robusto y resiliente. Las regulaciones se endurecieron, los entrenamientos se volvieron más rigurosos y la tecnología se adaptó para prevenir futuras catástrofes. El legado de Tenerife es la prueba de que, incluso de las mayores tragedias, la humanidad tiene la capacidad de aprender, adaptarse y construir un futuro más seguro, honrando la memoria de aquellos que, involuntariamente, contribuyeron a esta evolución. La aviación, una industria que se enorgullece de su compromiso con la seguridad, abrazó las lecciones de Tenerife con una determinación inquebrantable, transformando el dolor en progreso y la pérdida en prevención. Los informes de investigación de accidentes, que antes eran documentos técnicos de interés limitado, se convirtieron en herramientas vitales para la educación y la mejora continua, compartiendo las lecciones aprendidas con toda la comunidad aeronáutica global. La memoria de Tenerife no es solo un recordatorio de lo que salió mal, sino un faro que guía el camino hacia un futuro donde los cielos sean cada vez más seguros para todos. En la conclusión de esta desgarradora narrativa emerge una reflexión profunda y conmovedora. La tragedia de Tenerife, con su inmensa pérdida de vidas, no fue un final, sino un doloroso pero necesario punto de inflexión. Nos enseñó que la seguridad en la aviación no es un estado estático, sino un proceso dinámico y continuo, una búsqueda incesante de la perfección donde cada error, cada sacrificio, se convierte en una lección vital que salva innumerables vidas en el futuro. Nos recordó la fragilidad de la comunicación humana y la importancia de la humildad, incluso para los más experimentados. Las 583 almas que perecieron en esa pista no lo hicieron en vano. Sus voces silenciadas resonaron en los pasillos de la aviación mundial, impulsando cambios que hoy protegen a millones de viajeros. Tenerife es un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor de progreso. Cada vuelo que despega y aterriza de forma segura en la actualidad es un testimonio silencioso de las lecciones aprendidas de aquel día. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó,
dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia, en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean cada día un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes, un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas, día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó, dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia, en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean, cada día, un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes. Un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas, día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio. La tragedia de Tenerife, con su inmensa pérdida de vidas, no fue un final, sino un doloroso pero necesario punto de inflexión. Nos enseñó que la seguridad en la aviación no es un estado estático, sino un proceso dinámico y continuo, una búsqueda incesante de la perfección donde cada error, cada sacrificio, se convierte en una lección vital que salva innumerables vidas en el futuro. Nos recordó la fragilidad de la comunicación humana y la importancia de la humildad, incluso para los más experimentados. Las 583 almas que perecieron en esa pista no lo hicieron en vano. Sus voces silenciadas resonaron en los pasillos de la aviación mundial, impulsando cambios que hoy protegen a millones de viajeros. Tenerife es un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor de progreso. Cada vuelo que despega y aterriza de forma segura en la actualidad es un testimonio silencioso de las lecciones aprendidas de aquel día. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó, dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia,
en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean cada día un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes. Un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas, día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio. La tragedia de Tenerife, con su inmensa pérdida de vidas, no fue un final, sino un doloroso pero necesario punto de inflexión. Nos enseñó que la seguridad en la aviación no es un estado estático, sino un proceso dinámico y continuo, una búsqueda incesante de la perfección donde cada error, cada sacrificio, se convierte en una lección vital que salva innumerables vidas en el futuro. Nos recordó la fragilidad de la comunicación humana y la importancia de la humildad, incluso para los más experimentados. Las 583 almas que perecieron en esa pista no lo hicieron en vano. Sus voces silenciadas resonaron en los pasillos de la aviación mundial, impulsando cambios que hoy protegen a millones de viajeros. Tenerife es un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor de progreso. Cada vuelo que despega y aterriza de forma segura en la actualidad es un testimonio silencioso de las lecciones aprendidas de aquel día. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó, dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia, en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean cada día un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes. Un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas, día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó, dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia,
En su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean, cada día, un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes. Un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas, día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio. La tragedia de Tenerife, con su inmensa pérdida de vidas, no fue un final, sino un doloroso pero necesario punto de inflexión. Nos enseñó que la seguridad en la aviación no es un estado estático, sino un proceso dinámico y continuo, una búsqueda incesante de la perfección donde cada error, cada sacrificio, se convierte en una lección vital que salva innumerables vidas en el futuro. Nos recordó la fragilidad de la comunicación humana y la importancia de la humildad, incluso para los más experimentados. Las 583 almas que perecieron en esa pista no lo hicieron en vano. Sus voces silenciadas resonaron en los pasillos de la aviación mundial, impulsando cambios que hoy protegen a millones de viajeros. Tenerife es un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor de progreso. Cada vuelo que despega y aterriza de forma segura en la actualidad es un testimonio silencioso de las lecciones aprendidas de aquel día. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó, dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia, en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean cada día un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes. Un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas, día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio. La tragedia de Tenerife, con su inmensa pérdida de vidas, no fue un final, sino un doloroso pero necesario punto de inflexión. Nos enseñó que la seguridad en la aviación no es un estado estático, sino un proceso dinámico y continuo, una búsqueda incesante de la perfección donde cada error,
Cada sacrificio se convierte en una lección vital que salva innumerables vidas en el futuro. Nos recordó la fragilidad de la comunicación humana y la importancia de la humildad, incluso para los más experimentados. Las 583 almas que perecieron en esa pista no lo hicieron en vano. Sus voces silenciadas resonaron en los pasillos de la aviación mundial, impulsando cambios que hoy protegen a millones de viajeros. Tenerife es un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor de progreso. Cada vuelo que despega y aterriza de forma segura en la actualidad es un testimonio silencioso de las lecciones aprendidas de aquel día. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó, dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia, en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean cada día un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes. Un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas, día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio. La tragedia de Tenerife, con su inmensa pérdida de vidas, no fue un final, sino un doloroso pero necesario punto de inflexión. Nos enseñó que la seguridad en la aviación no es un estado estático, sino un proceso dinámico y continuo, una búsqueda incesante de la perfección donde cada error, cada sacrificio, se convierte en una lección vital que salva innumerables vidas en el futuro. Nos recordó la fragilidad de la comunicación humana y la importancia de la humildad, incluso para los más experimentados. Las 583 almas que perecieron en esa pista no lo hicieron en vano. Sus voces silenciadas resonaron en los pasillos de la aviación mundial, impulsando cambios que hoy protegen a millones de viajeros. Tenerife es un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor de progreso. Cada vuelo que despega y aterriza de forma segura en la actualidad es un testimonio silencioso de las lecciones aprendidas de aquel día. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó, dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia, en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean cada día un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes.
un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas, día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio. La historia de Tenerife es un recordatorio constante de que la seguridad aérea es una responsabilidad compartida, un compromiso inquebrantable que se forja en cada detalle, desde la formación de los pilotos hasta el diseño de los aeropuertos y la claridad de las comunicaciones. Es una narrativa que, a pesar de su dolor, inspira a la industria a seguir adelante, a innovar y a mejorar, garantizando que cada vuelo sea más seguro que el anterior. La memoria de las víctimas de Tenerife no es un peso, sino un faro que ilumina el camino hacia un futuro donde la aviación sea sinónimo de confianza y tranquilidad. Cada vez que un avión despega y aterriza sin incidentes, es un tributo silencioso a aquellos que, con su sacrificio, contribuyeron a esta evolución. La tragedia de Tenerife, con su inmensa pérdida de vidas, no fue un final, sino un doloroso pero necesario punto de inflexión. Nos enseñó que la seguridad en la aviación no es un estado estático, sino un proceso dinámico y continuo, una búsqueda incesante de la perfección donde cada error, cada sacrificio, se convierte en una lección vital que salva innumerables vidas en el futuro. Nos recordó la fragilidad de la comunicación humana y la importancia de la humildad, incluso para los más experimentados. Las 583 almas que perecieron en esa pista no lo hicieron en vano. Sus voces silenciadas resonaron en los pasillos de la aviación mundial, impulsando cambios que hoy protegen a millones de viajeros. Tenerife es un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor de progreso. Cada vuelo que despega y aterriza de forma segura en la actualidad es un testimonio silencioso de las lecciones aprendidas de aquel día. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó, dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia, en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean, cada día, un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes. Un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas, día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio. La tragedia de Tenerife, con su inmensa pérdida de vidas, no fue un final, sino un doloroso pero necesario punto de inflexión. Nos enseñó que la seguridad en la aviación no es un estado estático,
sino un proceso dinámico y continuo, una búsqueda incesante de la perfección donde cada error, cada sacrificio, se convierte en una lección vital que salva innumerables vidas en el futuro. Nos recordó la fragilidad de la comunicación humana y la importancia de la humildad, incluso para los más experimentados. Las 583 almas que perecieron en esa pista no lo hicieron en vano. Sus voces silenciadas resonaron en los pasillos de la aviación mundial, impulsando cambios que hoy protegen a millones de viajeros. Tenerife es un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor de progreso. Cada vuelo que despega y aterriza de forma segura en la actualidad es un testimonio silencioso de las lecciones aprendidas de aquel día. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó, dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia, en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean cada día un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes. Un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas, día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio. La historia de Tenerife es un recordatorio constante de que la seguridad aérea es una responsabilidad compartida, un compromiso inquebrantable que se forja en cada detalle, desde la formación de los pilotos hasta el diseño de los aeropuertos y la claridad de las comunicaciones. Es una narrativa que, a pesar de su dolor, inspira a la industria a seguir adelante, a innovar y a mejorar, garantizando que cada vuelo sea más seguro que el anterior. La memoria de las víctimas de Tenerife no es un peso, sino un faro que ilumina el camino hacia un futuro donde la aviación sea sinónimo de confianza y tranquilidad. Cada vez que un avión despega y aterriza sin incidentes, es un tributo silencioso a aquellos que, con su sacrificio, contribuyeron a esta evolución. La tragedia de Tenerife, con su inmensa pérdida de vidas, no fue un final, sino un doloroso pero necesario punto de inflexión. Nos enseñó que la seguridad en la aviación no es un estado estático, sino un proceso dinámico y continuo, una búsqueda incesante de la perfección, donde cada error, cada sacrificio, se convierte en una lección vital que salva innumerables vidas en el futuro. Nos recordó la fragilidad de la comunicación humana y la importancia de la humildad, incluso para los más experimentados. Las 583 almas que perecieron en esa pista no lo hicieron en vano. Sus voces silenciadas resonaron en los pasillos de la aviación mundial, impulsando cambios que hoy protegen a millones de viajeros. Tenerife es un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor de progreso. Cada vuelo que despega y aterriza de forma segura en la actualidad es un testimonio silencioso de las lecciones aprendidas de aquel día. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó,
dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia, en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean cada día un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes. Un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas, día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio. La tragedia de Tenerife, con su inmensa pérdida de vidas, no fue un final, sino un doloroso pero necesario punto de inflexión. Nos enseñó que la seguridad en la aviación no es un estado estático, sino un proceso dinámico y continuo, una búsqueda incesante de la perfección donde cada error, cada sacrificio, se convierte en una lección vital que salva innumerables vidas en el futuro. Nos recordó la fragilidad de la comunicación humana y la importancia de la humildad, incluso para los más experimentados. Las 583 almas que perecieron en esa pista no lo hicieron en vano. Sus voces silenciadas resonaron en los pasillos de la aviación mundial, impulsando cambios que hoy protegen a millones de viajeros. Tenerife es un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor de progreso. Cada vuelo que despega y aterriza de forma segura en la actualidad es un testimonio silencioso de las lecciones aprendidas de aquel día. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó, dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia, en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean cada día un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes. Un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio. La historia de Tenerife es un recordatorio constante de que la seguridad aérea es una responsabilidad compartida, un compromiso inquebrantable que se forja en cada detalle,
desde la formación de los pilotos hasta el diseño de los aeropuertos y la claridad de las comunicaciones. Es una narrativa que, a pesar de su dolor, inspira a la industria a seguir adelante, a innovar y a mejorar, garantizando que cada vuelo sea más seguro que el anterior. La memoria de las víctimas de Tenerife no es un peso, sino un faro que ilumina el camino hacia un futuro donde la aviación sea sinónimo de confianza y tranquilidad. Cada vez que un avión despega y aterriza sin incidentes, es un tributo silencioso a aquellos que, con su sacrificio, contribuyeron a esta evolución. La tragedia de Tenerife, con su inmensa pérdida de vidas, no fue un final, sino un doloroso pero necesario punto de inflexión. Nos enseñó que la seguridad en la aviación no es un estado estático, sino un proceso dinámico y continuo, una búsqueda incesante de la perfección donde cada error, cada sacrificio, se convierte en una lección vital que salva innumerables vidas en el futuro. Nos recordó la fragilidad de la comunicación humana y la importancia de la humildad, incluso para los más experimentados. Las 583 almas que perecieron en esa pista no lo hicieron en vano. Sus voces silenciadas resonaron en los pasillos de la aviación mundial, impulsando cambios que hoy protegen a millones de viajeros. Tenerife es un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor de progreso. Cada vuelo que despega y aterriza de forma segura en la actualidad es un testimonio silencioso de las lecciones aprendidas de aquel día. La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó, dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia, en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean cada día un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes. Un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas, día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio. La tragedia de Tenerife, con su inmensa pérdida de vidas, no fue un final, sino un doloroso pero necesario punto de inflexión. Nos enseñó que la seguridad en la aviación no es un estado estático, sino un proceso dinámico y continuo, una búsqueda incesante de la perfección donde cada error, cada sacrificio, se convierte en una lección vital que salva innumerables vidas en el futuro. Nos recordó la fragilidad de la comunicación humana y la importancia de la humildad, incluso para los más experimentados. Las 583 almas que perecieron en esa pista no lo hicieron en vano. Sus voces silenciadas resonaron en los pasillos de la aviación mundial, impulsando cambios que hoy protegen a millones de viajeros. Tenerife es un monumento a la resiliencia humana, a la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor de progreso. Cada vuelo que despega y aterriza de forma segura en la actualidad es un testimonio silencioso de las lecciones aprendidas de aquel día.
La niebla de la muerte que envolvió los rodeos se disipó, dejando al descubierto no solo la devastación, sino también el camino hacia una aviación más segura, más consciente y más humana. Esta tragedia, en su brutalidad, se convirtió en un faro, iluminando el camino para que los cielos sean cada día un lugar más seguro para todos. Es un recordatorio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza de un futuro mejor puede surgir, impulsada por la memoria de aquellos que se fueron y el compromiso inquebrantable de proteger a los que aún vuelan. La historia de Tenerife es un eco constante en las cabinas de vuelo y en las torres de control de todo el mundo, una advertencia silenciosa pero poderosa sobre las consecuencias de la complacencia y la falta de comunicación. Es la historia de cómo la aviación, a través del dolor, encontró su camino hacia una seguridad sin precedentes. Un legado forjado en el fuego de la tragedia y la determinación de la humanidad de aprender de sus errores más costosos. Cada procedimiento, cada entrenamiento, cada avance tecnológico en la seguridad aérea lleva consigo la impronta de Tenerife, un recordatorio de que la vigilancia constante y la mejora continua son el precio de la seguridad en los cielos. Y así, la memoria de aquellos que se perdieron en la niebla de Tenerife sigue salvando vidas, día tras día, vuelo tras vuelo, en un tributo eterno a su sacrificio.